¿Por qué hay tantos malos mensajes? Pues si has pasado tiempo en una iglesia o en varias iglesias, ya has notado seguramente que muchos mensajes que escuchamos de varios predicadores son malos. La pregunta es ¿por qué? Y pues en síntesis yo creo que la razón por la que tantos mensajes son malos es porque los predicadores no saben lo que están haciendo, tanto a nivel técnico como a nivel teológico. Y hoy no voy a hablar mucho de la técnica, sino a la teología de la predicación. ¿Qué estamos haciendo como predicadores? Y más específicamente, cuáles son algunos errores que podemos evitar como predicadores. Voy a hablar de los errores desde tres perspectivas o tres encabezamientos y como herramienta de memoria puedes pensar en primera persona, segunda persona y tercera persona. Muchas veces los predicadores demuestran su falta de conocimiento teológico acerca de la predicación por tenderse hacia la primera persona, la segunda persona o la tercera persona. Yo diría que iglesias liberales o iglesias llenas de falsos maestros que predican salud, prosperidad, etcétera, tienden a los errores de la primera persona y segunda persona, y las iglesias más conservadoras tienden al error de hablar demasiado en la tercera persona. Bueno, hablamos un poco de estos errores. El primer error es hablar demasiado de sí mismo en la primera persona, hablar de mis éxitos, hablar de mi poder. Y esto es un error obvio, que la predicación no tiene que ver con el predicador. No debemos estar hablando de nosotros, sino de Cristo. Y claro, muchas veces cuando esto ocurre, el pastor no está hablando de sus fracasos, de su pecado, de su inhabilidad de hacer algo, sino de hablar bien de sí mismo. Y esto es un error. Ni debemos hablar de nosotros. Cuando hablamos de nosotros, yo creo que debemos ser humildes y pues sí, para ilustrar algo del mensaje, hablar, compartir eh, eh, nuestros fracasos, ilustrar cómo el pecado afecta a nuestras vidas. No demasiado porque no queremos que la gente tenga una concepción equivocada de quiénes somos. No queremos hablar cada semana de nuestro pecado y hablar mucho de nuestro pecado, porque eso también puede ser una tendencia y un error. Es mucho mejor hablar en la primera persona plural y en como exhortando a la iglesia a hacer algo, hagamos esto, hagamos lo otro, etcétera. Pero eso es el primer error, de hablar demasiado de sí mismo. El segundo error es hablar demasiado de la aplicación, pero una aplicación que está totalmente desconectada del texto, es decir, una aplicación que no se encuentra en la Biblia. Encontramos esto en las iglesias liberales, cuando ellos dicen, por ejemplo, bueno, que iglesia deberías hacer X, pero X no se encuentra en la Biblia. Esto es parte de la agenda liberal, de exhortar a la gente a aceptar estilos de vida o tomar ciertas posturas políticas que no se encuentran en la Biblia. Lo que sí entienden bien es que la Biblia tiene que ser aplicada a la vida de la gente. La Biblia es el libro más práctico en el mundo. Pero lo que no entienden bien es que la aplicación no puede estar desvinculada de la Biblia.
Entonces, no vamos a hablar de lo que deberían hacer porque vamos a hablar de eso en el siguiente punto. Pero estos dos errores tienen que ver con las iglesias liberales e iglesias llenas de falsos maestros. Pero si estás escuchando esto, me imagino que estos no son problemas en tu iglesia, pero yo me imagino que el tercer error sí. Y la respuesta a la pregunta inicial tiene que ver con este tercer error. Y el tercer error es hablar demasiado del texto en plan comentario. Mucha gente se aburre en nuestras iglesias porque lo que ofrecen los pastores es nada más un comentario de la Biblia, hablar demasiado en la tercera persona. Todo el sermón es lleno de observaciones, de comentario, y es nada más tercera persona. Y Pablo dijo esto, y esto se encuentra en Isaías, y el contexto de Isaías es Babilonia y tal. El rey tal fue el rey en aquel tiempo, y es nada más observaciones. Esto no es la predicación bíblica. Los apóstoles no predicaban así. La iglesia primitiva no predicaba así. Los reformadores, bueno, algunos por desgracia sí predicaban así, pero muchos reformadores no predicaban así. Y los grandes predicadores de la iglesia no predicaban así. Nuestra llamada como predicadores no es principalmente, y por favor no me malentiendas, nuestra llamada principal no es hacer observaciones del texto, no estamos intentando informar la mente principalmente. Eso es Platón. Platón y la filosofía griega que se infiltró en la iglesia dijo que en nuestro problema principal es falta de conocimiento. Como cristianos, eso no es lo que creemos. Lo que creemos es que nuestro problema principal es que odiamos a Dios, odiamos a nuestro prójimo y amamos a nosotros. Entonces, nuestra llamada como pastores, como maestros, como predicadores, es dirigirnos a la voluntad del ser, de la persona, de efectuar cambio en la parte más profunda del ser, que es su voluntad, de su deseo, de qué aman y qué odian, de qué van a elegir y qué van a rechazar. Esa es nuestra llamada principal. Y obviamente hay que predicar a la mente porque la voluntad tiene que saber qué hacer, pero no queremos dar el sermón, no es el momento para dar un comentario del texto. Sí hay que comentar, eso está obvio, pero eso no es el fin de la predicación, el fin es efectuar el cambio. Entonces, y para hacer eso hay que aplicarlo a la gente. Hace falta un buen equilibrio entre la segunda persona, deberías hacer X, y la tercera persona. La aplicación de la segunda persona está arraigada en la Biblia y necesitamos un ritmo entre explicar, eso es lo que dice el texto y esto es lo que significa para los oyentes. Entonces, sé que mucha gente no va a gustar lo que voy a decir, pero en mi opinión no deberíamos seguir el ejemplo de Calvino y de muchos puritanos en la predicación. Ahora, déjame matizar lo que estoy diciendo. Calvino, muy buen hombre de Dios, los puritanos igual, y me gustan mucho sus escritos, pero como predicadores, ¿vale? Como predicadores, estoy diciendo que hay mejores ejemplos que seguir. Por ejemplo, Martín Lutero, él entendía muy bien a nivel teológico lo que él estaba haciendo en la predicación. Igual que
Charles Spurgeon. Yo diría que en estos dos hombres y más, pero en estos dos hombres bien conocidos tenemos un buen ejemplo de qué debemos hacer, qué es el goal, el fin de la predicación. Entonces, cuando estás preparando un mensaje, leer los comentarios, leer libros, artículos, etcétera, eso solo es la mitad de la obra del predicador, de entender lo que significaba el texto. La otra mitad es entender lo que significa el texto para nosotros. Necesitamos en nuestros púlpitos esa voz profética de decir, eso es lo que dijo el texto y es lo que significa para nosotros. Y yo me imagino que en muchas iglesias conservadoras la razón por la que tantos sermones son malos es porque el pastor invierte el 90-95% de su tiempo en entender lo que significó el texto y muy poco tiempo a lo que significa el texto para nosotros hoy día. Entonces, leer los comentarios, etcétera, es bueno, es esencial, pero solo es la mitad del trabajo. Entonces, ¿qué hacer? Pues una sugerencia que me gustaría ofrecer es leer la carta a los hebreos de la Biblia. ¿Por qué? Pues algunos comentaristas, ellos creen que es un, es un mensaje, es un sermón escrito. Y ahí encontramos un buen equilibrio entre el uso de la primera, segunda y tercera persona. Y también un poco de la técnica. La carta no está dividida en dos partes, doctrina y aplicación, como encontramos en las cartas de Pablo. Lo que encontramos ahí es un ritmo de eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que significa para ti. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que significa para ti. Y eso ayuda a los oyentes a seguir prestando atención, por decirlo así, porque es un buen ritmo. El oyente no tiene que escuchar 30 minutos y luego escuchar otra 30 minutos de aplicación e intentar conectar la aplicación con lo que se decía hace 30 minutos. Es un buen ritmo. Unos minutos lo que dijo el texto, unos minutos a la aplicación. Bueno, esto es el consejo que tengo y espero que nuestros sermones sean mejores en el futuro por evitar estos 3 errores.